¿Sabes qué invento cambió a la humanidad gracias a una mujer? Todo empezó en una masía olvidada del Empordà. Un pozo que llevaba décadas sin abrirse. Hasta que la sequía dejó ver algo que llevaba ahí abajo más de un siglo. Algo que nadie esperaba encontrar. Y lo que hay ahí abajo cambió la historia. Pero para entender por qué, hace falta volver mucho más atrás. Lumi captó la señal en cuanto la sequía dejó la primera grieta en la Tierra. Un metal casi olvidado, dormido bajo el agua desde hacía más de un siglo. La pista le llevó hasta esta masía del Empordà en Girona, Cataluña, donde el silencio pesaba tanto como la sequía. Lo que buscaba no estaba a la vista. Estaba en el fondo de un pozo que nadie se había atrevido a vaciar del todo. Lumi lo supo. Aquello no era un simple carruaje sin caballos. Lo que Lumi vio empezó en la Alemania de finales del siglo XIX, en la ciudad de Mannheim. Karl Benz se había quedado sin padre siendo niño y se abrió camino a base de estudiar y trabajar. Desde joven arrastraba una obsesión: mover un carruaje sin necesidad de ningún caballo. Para lograrlo, primero necesitaba dinero, y ese dinero se lo dio un motor de gas que consiguió hacer funcionar la última noche de 1878. Con esa base, fundó su propia fábrica y tomó una decisión que lo distinguiría de todos los demás. No iba a poner un motor sobre un carruaje ya existente, como estaba haciendo su rival Gottlieb Daimler casi al mismo tiempo. Karl Benz iba a diseñar el vehículo entero alrededor del motor, desde cero. En diciembre de 1885 terminó su primer triciclo motorizado. Un mes más tarde, el 29 de enero de 1886, solicitó la patente número 37.435, el documento que en Alemania todavía se conoce como la partida de nacimiento del automóvil. Lo presentó en público el 3 de julio de ese año, rodando por las calles de Mannheim. Pero el mundo no estaba preparado. La gente se asustaba de aquel artefacto ruidoso y maloliente. La gasolina solo se vendía en las farmacias como producto de limpieza y casi nadie quiso comprarlo. Detrás de Karl Benz había alguien sin quien nada de esto habría sido posible. Berta Ringer, todavía soltera, había usado su propia dote para rescatar el primer taller de Karl de la ruina, 2 años antes de casarse con él. Pero la ley alemana de la época era clara. En cuanto una mujer se casaba, perdía el derecho a figurar como inversora o socia. Así que aunque el dinero de Berta seguía sosteniendo la empresa, y aunque ella misma ayudaba a enrollar a mano las bobinas de encendido, su nombre no pudo aparecer junto al de su marido en aquella patente. El 5 de agosto de 1888, mientras Karl dormía, Berta despertó a sus 2 hijos adolescentes y entre los 3 empujaron el Motorwagen fuera del taller en silencio, para no delatarse con el ruido del motor. Sin permiso de su marido y sin permiso de ninguna autoridad, se lanzaron a algo que nadie había intentado jamás: recorrer más de 100 kilómetros hasta Pforzheim, a visitar a su madre. Quería demostrarle al mundo que el invento de su marido no era un juguete. Por el camino, Berta resolvió con sus propias manos cada avería. Desatascó el conducto de combustible con un alfiler de su sombrero.
aisló un cable pelado con la liga de su media. En la farmacia de un pueblo llamado Wiesloch, compró el disolvente que usaba como combustible, en lo que hoy se considera la primera gasolinera de la historia. Un herrero le soldó una cadena rota, y cuando los frenos de madera empezaron a fallar en las bajadas, le pidió a un zapatero que forrara los tacos con cuero, inventando sin saberlo la primera pastilla de freno del mundo. En las cuestas más duras, ella y sus hijos tuvieron que bajarse a empujar. Llegaron a Pforzheim ya de noche, después de casi 13 horas de viaje, y Berta avisó a Karl de que habían llegado bien mediante un telegrama. Fue así, y no en ningún laboratorio, como el automóvil terminó de convencer al mundo de que era la revolución tecnológica que lo cambiaría todo. Este capítulo está dedicado a la memoria de Berta Benz, la mujer sin la que nada de esto habría empezado. Una historia con similitud a la nuestra, donde también somos una pareja, María y Antonio. Y María es la que hace posible cada semana que llegue a vosotros un sueño abandonado más. Muchas gracias a todos vosotros, que cada día sois más en esta comunidad de soñadores. Esto es Sueños Abandonados, donde lo imposible se vuelve realidad, donde el pasado y el futuro se dan la mano, y donde un pequeño visitante de muy lejos nos recuerda cada semana que nada está realmente perdido. Rescatamos historias, no solo máquinas. Si esta historia te ha llegado al alma, suscríbete al canal. Cada semana Lumi encuentra un nuevo sueño abandonado, y el próximo no te lo puedes perder. ¿Qué leyenda olvidada te gustaría que Lumi trajera al futuro? Ponlo en comentarios. Gracias por suscribirte y darnos un like. Nos vemos el jueves.